Romanos 12, un capítulo que conocemos mucho. Recordamos que el hermano Andrés le fascinaba la carta a los romanos. Yo creo que llegó a dar como 3 estudios sobre Romanos. Fue de los textos que más estudió. Y no es para menos. Romanos es una carta clave para nuestra fe. Y a partir del capítulo 12 vemos asuntos prácticos. Dice Romanos 12, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué le parece? Juntos, Romanos 12, 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Oremos. Padre, una vez más, gracias te damos por la bendición de estar en este lugar y juntos meditar en tu palabra. Gracias, Padre, porque tú no nos has dejado solos, sino que nos has dejado la buena compañía de tu Espíritu Santo, el Maestro, aquel que puede enseñarnos toda verdad. Oramos, Señor, para que nos ilumines, hable a nuestros corazones y hagas de nosotros las personas que tú quieres realmente, conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Padre. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. La semana pasada, el domingo en la tarde, ustedes recuerdan que les dije que nos hemos propuesto tratar temas básicos, elementales, esenciales de la vida cristiana. Y ustedes recordarán que uno de esos temas, entre tantos, que son fundamentales para nosotros como creyentes, fue el que vimos el domingo pasado, que dicho sea de paso, lo subimos en el canal de la iglesia, en el canal de YouTube. Ahí lo pueden ver, la seguridad de salvación. ¿Se acuerdan? Ese fue el tema que tratamos, que es un tema esencial para nosotros. Si no vivimos con esa seguridad, imagínese usted cómo será nuestra vida diaria, nuestra vida práctica. No se puede vivir la vida con dudas, con incertidumbre. No, el propósito de Dios para nosotros es que estemos seguros y confiados, convencidos y esperanzados. Ese es el deseo de Dios. Y hablando de deseo, yo quiero compartir otro tema básico en la vida cristiana, hablando de deseo, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es un tema fundamental. La palabra voluntad lo que significa es precisamente lo que Dios quiere, lo que Dios desea para nosotros. ¿Qué desea Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué busca Dios conmigo? Yo creo que todos nosotros en algún momento nos hemos preguntado eso. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué desea Dios de mí? Bueno, en el texto que acabamos de leer, notamos que Pablo pasa de una sección a otra. Recuerden que Romanos capítulo 1 al 11, Pablo aborda asuntos teológicos, doctrinales, profundos de la fe. Temas como, por ejemplo, la justificación. ¿Se acuerdan? Eso aparece en Romanos capítulo 5, por ejemplo. El tema de la universalidad del pecado, en el capítulo 1
de Romanos aparece ese asunto. Y así usted puede ir buscando y rebuscando en toda esta carta y se dará cuenta de las profundidades que aborda Pablo para que entendamos en qué consiste realmente el Evangelio. Si usted se propone de corazón a estudiar esta carta, a leerla tranquilamente, podrá comprender cuál es la esencia del Evangelio, la naturaleza del Evangelio. Bueno, pues en el capítulo 12 Pablo pasa de teoría, si pudiéramos llamarlo así, a aspectos prácticos de nuestra fe. Pablo ahora pasa a la aplicación de la doctrina, de la creencia, de la enseñanza. Y por eso Pablo comienza diciendo, así que, ¿lo notó? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El Evangelio es eso. El Evangelio es las misericordias de Dios reveladas a nosotros por medio de Jesucristo. ¿Y qué hacer con esas misericordias de Dios? Bueno, Pablo dice, preséntense. Preséntense cada uno de ustedes, dice el término aquí, vuestros cuerpos, pero ahí cuerpos implica todo nuestro ser. No se limita a esa parte física. Y mira qué interesante, a Dios le importa nuestro cuerpo. En otra parte, Pablo dice, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles hasta el día de Cristo, o para el día de Cristo. Pero la idea aquí es todo tu ser, todo lo que eres, ¿qué? Preséntalo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo está diciendo, ahora ustedes tienen que entregarse de manera total, pero de verdad, de corazón, consagrarse a Dios, dedicarse a Dios, entregarse a Dios. Y dice Pablo en el versículo 2, para que tengamos una idea mucho más clara, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo ahí tiene que ver con el sistema mundano, pecador, en que nosotros nacimos. Vinimos a un mundo perdido, contaminado, un mundo de pecado. Y de ahí salimos de la oscuridad, de las tinieblas, salimos de la suciedad, de la inmundicia, salimos del lodo, de ahí nos sacó Dios. Y Pablo dice, si ustedes quieren vivir una vida cristiana real, no se conformen a este mundo. No se moldeen, no se parezcan, no se identifiquen con este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro mente. Los pensamientos y las intenciones. Nosotros somos lo que pensamos, siempre el pastor Andrés hablaba de eso. Nuestra mente es determinante. Lo que tengamos aquí es lo que va a salir de nosotros. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que somos lo que pensamos. Transformados. De eso se trata. Transforma tu mente, tu manera de pensar, tu concepción, tu filosofía, tu manera de ver las cosas. Lo que hablábamos esta mañana. Invirtiendo los valores. Transformar nuestra mente. ¿Para qué? Todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene un fin.
¿Por qué somos lo que somos en Cristo? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Para que comprobéis cuál sea, ¿qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos la voluntad de Dios. Y mira qué interesante, la voluntad de Dios aquí tiene 3 aspectos fenomenales. Dice que es buena, ¿lo notó? Dice que es agradable y que es perfecta. Dígame si no la necesitamos. En gran manera. Necesitamos la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios. Y por eso el tema, la voluntad de Dios. Alguien diría, pero ¿dónde la busco? ¿Cómo la encuentro? ¿Dónde la hallo? Hermanos, lo hemos dicho y lo repetimos. La voluntad de Dios es revelada a través de la Biblia. En el Salmo 119 dice el salmista lo siguiente. Recuerden que el Salmo 119 es un salmo exclusivo, dedicado a las Escrituras, a la palabra de Dios. Y entre tantas cosas, el salmista dice lo siguiente. Salmo 119, 133. Dice el texto: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Es decir, Señor, quiero que mi vida esté en tu palabra. ¿Y por qué el salmista dice que él quiere que su vida esté en su palabra? Porque es su palabra la que revela la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos ir a la palabra de Dios todos los días. No dejar pasar un día sin tener un tiempo con la palabra. Y lo he dicho muchas veces, la Biblia usted no puede usarla de manera apresurada. Es decir, usted no puede aprovechar las Escrituras de una manera mecánica, fría y automática. No, usted debe ser intencional en apartar un tiempo con la palabra de Dios. Porque para usted sacarle provecho necesita meditarla. Y meditarla significa detenerse, sentarse un momento y leerla tranquilamente. Para ver sus detalles, ver sus riquezas, ver sus profundidades. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa. Pero hay que detenerse. Necesitamos la Biblia, porque ella revela la voluntad de Dios. Y la pregunta que yo quiero que consideremos en esta tarde, a propósito de este tema, es: ¿cuál es la voluntad de Dios, según la Biblia, para cada uno de nosotros? Diciéndolo de otra manera, ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? En la Biblia encontramos muchas cosas, muchas verdades y principios. Y lo he dicho en otras ocasiones, si resumimos la voluntad de Dios, pudiéramos resumirla en 3 palabras, en sentido general. Salvación. Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Santidad. ¿Cuántas veces la Biblia no nos habla de ser santo porque Él es santo? Y servicio. 3 palabras que resumen la voluntad de Dios para nosotros.
en sentido general. Ahora, yo quiero que nos detengamos en 3 cosas específicas, puntuales, que la Biblia claramente nos señala como voluntad de Dios. 3 cosas que pedimos a Dios que nos ayude a tomarlas, asimilarlas y apropiarnos de ellas. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Por favor, acompáñenme en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y mire conmigo una primera cosa que Dios quiere de ti y de mí. Primera Tesalonicenses 4, note conmigo los versículos 2 al 4. Amén. Dice el texto: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué es lo primero que Dios quiere de nosotros? Bueno, de acuerdo al texto, es la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado. No al revés. No que el pecado esté encima de nosotros. No, la voluntad de Dios es que estemos por encima del pecado. Que el pecado ya no siga enseñoreándose de nosotros, como explica Pablo en Romanos 6 y 7. Esa es la voluntad de Dios. Y note la forma de expresarlo: que nos apartemos de la inmoralidad. Que nos apartemos de toda práctica pecaminosa. Que aprendamos, sea el matrimonio o cualquier cosa, vivirlo en santidad y honor. De eso se trata. La voluntad de Dios no es que los creyentes se sometan al yugo de esclavitud, porque el pecado es eso. El pecado es un yugo que nos somete, nos sujeta, nos esclaviza. Así dice Gálatas 5. Note conmigo, por favor. Ahí cerquita. En Gálatas 5 dice el apóstol, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios no es que el pecado esté encima de nosotros, sino que nosotros estemos libres del pecado y vivamos libres del dominio, del control del pecado. Pero hay una cosa: en ninguna parte de la Biblia aparece la idea de que el Señor nos ha librado de la presencia del pecado. Usted no la encuentra. La Biblia sí dice que Dios nos ha librado, Cristo nos ha librado de la condenación del pecado, del castigo del pecado. Nos ha librado del señorío del pecado y nos ha librado del poder del pecado. Pero la palabra de Dios nos da recursos, herramientas para que nosotros, a pesar de la presencia del pecado, vivamos por encima del pecado. Hay una verdad: si decimos que moramos en Él, también debemos vivir como Él vivió. ¿Y cómo vivió Cristo? El apóstol Juan habla de eso. Tenemos que vivir como Él vivió. Cristo vivió sujeto a Dios, sujeto a la voluntad de Dios. Cristo vivió con una actitud de sumisión a los propósitos y planes de Dios. Cristo vivió en consagración
apartado para Dios. Cristo apartó tiempo de oración. Cristo hizo uso de las Escrituras. ¿Cuántas veces no dijo Cristo, escrito está? Dicho está. Él estaba consciente de la autoridad de las Escrituras en su vida. La Biblia, hermanos, no es para uno tenerla como un lujo. La Biblia es para aprovecharla y para usarla correctamente. El apóstol Pablo dijo que aprendamos a ser obreros que con diligencia usan bien la palabra de Dios. De eso se trata. La palabra de Dios, hermanos, es la herramienta que nos va a permitir estar por encima del pecado. Cristo oró diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el Salmo 119 comienza diciendo que en mi corazón guardamos tus dichos para no pecar contra ti. El joven que cada vez está luchando y batallando con sus pasiones y deseos, de hecho el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿o no? Dice el Salmo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si queremos vivir por encima del pecado, la clave es tener contacto con la Biblia, la palabra de Dios. Porque la Biblia está constantemente confrontándonos. ¿Usted quiere vivir por encima del pecado? Tenga tiempo con la palabra de Dios. Ahora, ¿usted quiere que el pecado esté por encima de usted? Deje de tener tiempo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te advierte. La palabra de Dios te llama la atención. Te reprende, te redarguye, te corrige. Por eso, hermanos, no pierda ningún día para tener un tiempo de devoción a Dios. Tenga tiempo con Dios, con su palabra. Pero ¿qué decir de la oración? ¿No dijo Cristo, velad y orad para que no entréis en tentación? Queremos ser victoriosos en la vida cristiana, pero no oramos. No tenemos tiempo de oración constante. La palabra de Dios es vasta en relación a eso. Sed constantes en la oración, orad sin cesar. Cristo refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es el deseo de Dios que tengamos un contacto diario con Él. Digo, si queremos ser triunfantes sobre el pecado, victoriosos sobre el pecado. De manera que la voluntad de Dios es eso, hermano, que vivamos por encima del pecado y no el pecado por encima de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Que vivamos de una manera santa y honrosa. Así terminó el texto diciendo. Que nos apartemos de toda inmoralidad, de toda perversión. Cuidemos nuestra mente, hermano. La palabra de Dios dice que la lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted está pensando, aquello a lo que usted se expone, tenga cuidado. Cuidado con escuchar músicas impías. ¿Sabía que hay cristianos que yo he visto que oyen canciones impías? Cuidado con eso.
Cuidado con las series, películas que usted acostumbra. Ahora que las series están de moda. Hay cristianos que pasan horas viendo cosas que no ayudan a su vida de fe, su vida espiritual, su crecimiento espiritual, su madurez espiritual, a su santidad. Cuidemos nuestra mente. Si usted quiere vivir por encima del pecado. De manera que el pecado no lo sorprenda. Pero hay una segunda cosa. Hermano, esta cosa hay que decirla. Porque a la gente no le gusta oírla. Pero esa es la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. En segundo lugar, ahí mismo, en 1 Tesalonicenses, pero mire el capítulo 5. En 1 Tesalonicenses 5, note conmigo el versículo 18. Hay una serie de instrucciones que Pablo da para la vida cristiana. Y entre ellas dice, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ya vimos primero que la voluntad de Dios es que vivamos por encima del pecado. Segundo, es la voluntad de Dios que tengamos corazones agradecidos. Corazones agradecidos. Hay otra traducción que dice, den gracias a Dios en toda situación. Esa es la voluntad de Dios en Cristo. ¿Y por qué la Biblia nos habla de eso? Bueno, porque si hay algo que Dios tuvo que enfrentar, lidiar y batallar como Dios, aunque la voluntad de Dios es soberana, se cumple, quieras o no. Pero si hay algo que Dios tuvo que enfrentar, fue precisamente la ingratitud. La falta de agradecimiento de parte de su pueblo. Usted sabe las quejas, los lamentos y murmuraciones que tuvo que pasar el siervo de Dios en los días de Moisés. Y Dios tuvo que soportar por intercesión de su siervo. Hermanos, vivimos en un mundo de quejas, de lamentos, murmuraciones. ¿Usted sabe la gente que se queja de Dios? Aún en las iglesias. Gente que le echa la culpa a Dios porque no entiende la voluntad de Dios. ¿Y por qué no la entiende? Porque no la conoce. Es muy fácil caer en un patrón de desagradecimiento. ¿Usted se imagina un cristiano, un buen cristiano, malagradecido, quejumbroso, murmurador? Dios desea que tengamos corazones agradecidos. ¿Cuántas veces no cantamos, dad gracias de todo corazón? Hermanos, razones para ser agradecidos hay de más. Empezando con la vida. La vida es un préstamo, ¿sabía eso? Dios nos prestó la vida, porque la vida es de Él. Él es el autor de la vida. Y por eso Él tiene potestad y autoridad sobre nosotros para exigirnos y para demandar de nosotros según su voluntad. Por eso la Biblia habla de dar cuenta
un día daremos cuenta. Todo en nuestra vida, toda buena dádiva, dice las Escrituras, proceden de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno nos lo da Dios. Y aún las cosas malas que nos puedan llegar, según nuestro punto de vista. Porque hay cosas malas que Dios permite, ya que detrás de ellas hay un propósito bueno. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, incluidas las malas. Pero para eso hay que entender y conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ser agradecido, hermano. Agradecido por la salud. Mencioné hace poco hermanos que están afectados de salud. Ellos están postrados en cama, están resguardados. Y tú estás aquí, estás parado, estás de pie, con fuerzas, con brillo, con ánimo. Agradecidos por la provisión, la provisión y el sustento de Dios. Hay personas ahora mismo que no tienen que comer, que no han comido en todo el día. Y tú ya comiste. Y probablemente sabes que vas a comer dentro de un momento. Hay personas que llevan contados los platos del día, porque solamente pueden comer una vez al día. ¿Se da cuenta que hay razones para ser agradecido? Tienes techo, tienes familia, tienes amigos. Tienes un medio de producción, cómo producir, cómo trabajar, qué hacer. Todo viene de Dios. ¿Y qué decir de lo espiritual? Ahí es que la copa se rebosa. Dice la carta a los Efesios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros tenemos bendiciones, hermanos, que no hay forma de calcularlas, de numerarlas, porque son demasiadas. Dad gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios. No deje pasar un día, uno, sin darle gracias a Dios. Todos los días. Procure postrarse ante Él y decirle, Señor, gracias. Ojalá nuestra primera palabra dirigida a Dios sea esa. Gracias, Señor. ¿Sabía que hay oraciones que solamente se limitan a acciones de gracias? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró a Dios solamente dándole gracias? Pero ¿sabe cuál es la tendencia nuestra? Señor, dame. Señor, te pido. Señor, yo quiero. Señor, tú sabes que necesito. Y en el peor de los casos, dar gracias. No lo hacemos. La oración, para que sea eficaz, debe cumplir con todos los elementos que una oración debe tener. La oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Una oración de exaltación y glorificación a Dios. Darle gloria a Dios. Una oración de confesión. Confesar nuestras faltas. Una oración de agradecimiento. Una oración de peticiones e intercesión. Y una oración
que nunca olvide que si por algo Dios nos oye y nos responde, es por los méritos de Cristo. Por eso la oración tiene que ser en el nombre de Cristo. Pero nunca deje de darle gracias a Dios. Así que ya hemos visto. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Que vivamos por encima del pecado y que tengamos corazones agradecidos. Dele gracias a Dios con sinceridad. Por todo. Así dice el texto. Pastor, aunque me esté yendo mal, aunque te esté yendo mal, dale gloria a Dios. Dale gracias a Dios. Es tu voluntad, Señor. Tú quieres algo perfecto. Hay una última cosa. Vaya a la primera carta de Pedro. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Primera de Pedro 2. Y mire conmigo el versículo 15. Primera de Pedro 2:15. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta, hermano, que estamos hablando de cosas puntuales? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y si de algo abundamos, si de algo estamos llenos, es de eso, de hombres insensatos. Gente necia, gente falto de sabiduría. ¿La voluntad de Dios cuál es? El texto lo dice, que haciendo bien. En tercer lugar, es la voluntad de Dios que andemos rectamente. Aunque el otro no lo merezca. Hay gente que no merece, humanamente hablando, no merece nuestro bien, nuestro buen trato, nuestra buena actitud o nuestra buena respuesta. Pero es la voluntad de Dios que andemos rectamente. El mundo no puede refutar a los que andan rectamente. Por eso dice el texto, hagan callar. Ellos pueden acusarnos de cualquier cosa, pero que esas acusaciones sean infundadas, sean sobre la mentira y no sobre la verdad. Por eso Cristo dijo, gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros, ¿cómo? Mintiendo. Si nos acusan, que nos acusen por calumnia, calumniando, falseando la verdad, pero no con fundamento. La Biblia dice que bienaventurados los que sufren, pero los que sufren ¿cómo? Como cristianos, no como malhechor. Sufrir como cristiano por hacer lo correcto, lo que agrada a Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Hermano, eso para nosotros debe ser un privilegio. Sufrir en el nombre de Cristo, óigame, eso es identificarnos con Cristo. Ahora, sufrir por hacer lo malo, bueno, eso es lo que le toca. El que hace lo malo tendrá consecuencias. Ahora, que el mundo no tenga argumento alguno para acusarnos. El mundo no puede refutar a los que andan rectamente.
y practican el bien en el Señor. El mayor y más convincente argumento para la fe cristiana es una vida transformada. Y una vida transformada es una vida en Cristo. Una vida donde Cristo se muestra, se deja ver. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? ¿Cómo reaccionaría Cristo? ¿Qué pensaría Cristo? Esos son principios de vida cristiana. Eso es un principio para responder aquellas preguntas o cuestiones grises de la vida. Hay cosas que la Biblia no te las dice directamente, pero sí te da principios para tomar decisiones. Y uno de esos principios es ese. ¿Qué haría Jesús? Voy para un lugar que yo sé que no será de buen testimonio, pero me lo están exigiendo en el trabajo, en mi lugar de trabajo. ¿No pasa eso mucho? Me están exigiendo que vaya a un lugar, pero yo sé que no será de buen testimonio. ¿Qué haría Jesús? Y usted toma sus decisiones. Aunque le cueste, pero es mejor que le acusen por hacer lo bueno y no por hacer lo malo. Porque la voluntad de Dios es que andemos rectamente. Nos atacan, ¿o no? Nos critican, nos murmuran, hasta nos persiguen. ¿O se olvida de Daniel? Un hombre que oraba 3 veces al día, consagrado, fiel a su Dios, haciendo lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Y unos malvados, insensatos, necios, perversos, pensando en contra de él. ¿Se da cuenta? Pero haciendo lo correcto, haremos callar a los malos. De eso se trata, hermano. Así que ya hemos visto cuál es la voluntad de Dios para nosotros, que vivamos por encima del pecado, que tengamos corazones agradecidos y que andemos rectamente. Tan sencillo como es. Pero ¿cómo lo vemos? Lo vemos en la Biblia. Gracias a Dios por las Escrituras. Si usted desea conocer la voluntad de Dios, y lo dije al principio, lo que acabamos de ver ahora es apenas una parte de las cosas que Dios quiere para nosotros. Pero si usted quiere conocer la voluntad de Dios de manera más amplia, aparte un tiempo especial cada día para leer la Biblia. No hay que dar vuelta. Esto no es un asunto de magia. No. No es un asunto de rituales espiritistas o prácticas. No. Es apartar un tiempo cada día para leer la Biblia. Para que usted conozca la voluntad de Dios para usted, para su vida. Porque la voluntad de Dios es soberana. Se va a cumplir. ¿Con nosotros o sin nosotros? Se va a cumplir. Pero la voluntad de Dios también es particular. Dios quiere algo especial con cada uno de nosotros.
Se olvida de Pablo, que dice que Dios lo escogió como instrumento para que a través de él el evangelio llegue a los gentiles. Esa es la voluntad particular de Dios. Dios quiere algo con usted de manera personal, individual, como quiere Dios algo con nosotros como iglesia. Pero para usted entender eso y conocerlo, tiene que sacar un tiempo diario con la Biblia. Lea la Biblia todos los días. Léala en actitud de oración, muy importante. Si usted lee la Biblia y no ora, no está haciendo nada. Óigame, no está haciendo nada. Porque la Biblia es la inspiración de Dios. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, usted tiene que orar a Dios para que por medio del Espíritu Santo Él le ilumine, le haga entender su palabra. Y hágalo como usted quiera. Ore primero, ore después. Pero acompañe su lectura con la oración, para que le saque provecho. Léala con regularidad. Propóngase, así como usted se propone cosas en la vida, usted no va más de una vez a su trabajo. Algunos van 5 veces a la semana o 6 veces a la semana, y en otros casos hasta 7. Hay gente que trabaja los 7 días de la semana. Y usted lo hace por responsabilidad, por compromiso y por necesidad. ¿Y qué mayor necesidad tiene usted que la palabra de Dios? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Léala con regularidad. Medite en ella. ¿Qué es meditar? Ya lo dijimos. Es detenerse. No correr, no corra leyendo la Biblia. Cuando usted lea, mire los detalles. Si usted lee corriendo por querer cumplir un plan, se le pasan detalles que son claves para su vida. Deténgase, mire los términos, mire las expresiones, mire las repeticiones. En la Biblia, cuando se repite algo, tiene que prestarle atención. Estamos hablando de conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay que estar atento a la voluntad de Dios. Y haga eso. Hágalo. Porque así Dios lo va a guiar hacia su bendita voluntad. Amén. Termino con esto. El propósito final de la voluntad de Dios, ¿cuál es? Al final de todo, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es Cristo. Que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Al final, lo que Dios quiere para ti y para mí, que Cristo sea formado en nosotros. La Biblia lo que hace es agarrarnos por este brazo y llevarnos a Cristo. Eso es lo que hace la Biblia. Apuntarnos, dirigirnos, llevarnos a Cristo. Por eso, si usted lee la Biblia, si usted mira la Biblia, sin Cristo, usted no miró nada. Cristo es quien le da sentido, significado e interpretación a las Escrituras. Amén. Ese es el propósito final de Dios. Por lo tanto, hermanos,
busque la voluntad de Dios para que la bendita voluntad de Dios sea una realidad en su vida. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este buen tiempo que tú nos concedes. Poder mirar estos temas, estos tópicos que son básicos para nuestra fe, para nuestra vida cristiana. Qué bueno, señores, poder meditar en estas cosas. Y como dijo el apóstol Pedro, no cansarnos de repetir estas verdades. Porque tenemos la tendencia de olvidarnos fácilmente. De corazón oramos, Señor, para que estas cosas estén presentes en nuestra mente y corazón. De todo corazón, Padre, perdónanos las veces que hemos descuidado el conocer tu santa voluntad, teniendo tiempo con tu palabra. Ayúdanos, Señor oh Dios, a ser disciplinados, a ser diligentes, buscando cada día las Escrituras, tener tiempo para ellas, y de esa manera tu voluntad sea grabada en nuestra mente y corazón, que vivamos según tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado el Espíritu Santo para que Él no solamente nos enseñe, sino que nos guíe. Llénanos de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, controlándonos de manera total. Y que cada paso que demos, lo demos conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Ante ti nos rendimos. Guíanos a cada uno ahora en tu cuidado y protección a nuestros respectivos lugares. Y que esta semana, Señor, sea una semana donde tu voluntad se manifieste en nuestras vidas. Que se haga tu voluntad en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos, amén. Gloria al Señor.